glándula suprarrenal está controlada por la glándula hipófisis, especialmente por la parte anterior o la hipófisis. Esta parte anterior tiene un determinado tipo y número de células que van a estimular a diferentes estructuras endocrinas. Uno de esos tipos de células son las células que van a producir, van a ser estimuladas por la ACTH, las células adenocorticotróficas. Estas células van a producir a nivel de hipófisis ACTH, y esa ACTH va a circular por la sangre y va a tener receptores a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel básicamente de la corteza, y va a producir como efecto producción de hormonas corticosteroideas como principal hormona que se produce. Para recordar también, ¿no?, que cada una de las hormonas de la red hipófisis va a estimular a un determinado órgano o tejido, teniendo en cuenta que cada hormona es específica para un determinado tejido. Por ejemplo, hormona estimulante de la tiroides actúa sobre receptores de la glándula suprarrenal. Hormona adenocorticotrópica actúa sobre tiroides. Entonces, tener en cuenta eso. Cada hormona que se produce a nivel de la hipófisis va a estimular un determinado órgano o tejido o glándula específica. En el caso de lo que estamos mencionando, la ACTH que se va a producir a nivel de la hipófisis, ¿qué va a estimular? Glándula suprarrenal. ¿Entendido? Teniendo en cuenta eso, ¿ya? Y de ahí viene el nombre, eje hipofisiario suprarrenal o hipófisis suprarrenal. ¿Sí se nota? Ese es un esquema de la histología de una glándula suprarrenal. Básicamente de la corteza suprarrenal con sus 3 capas. Cada una de las capas va a ser estimulada ¿por quién? Por la ACTH. ¿Qué tenemos aquí? ¿No lo veo desde acá? ¿Qué hormona se va a producir? Aquí. ¿Qué hormonas? Y aquí. De estas 3 series de hormonas, la ACTH va a estimular la producción de, ¿cierto? ¿O no? Todo esto constituye la zona de la corteza, con sus 3 zonas. Nosotros hemos mencionado que la ACTH que estimula corteza suprarrenal, pero no lo va a estimular en las 3 zonas de una forma simétrica. Va a estimular básicamente a la producción de cortisol y a la producción de andrógenos. La ACTH solamente va a estimular, digamos, un 5% a la producción de aldosterona. En otras palabras, ACTH solamente actúa para producir cortisol y andrógenos. La regulación del ACTH es por otro mecanismo, y ya lo vamos a ver. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esa diferencia? Porque cuando veamos déficit solo de aldosterona, no tiene nada que ver la ACTH. ¿Ya? Ese es un esquema en cuanto a lo que es la bioquímica, otro de conocer, ¿no? Estamos en el calendario. Vamos a pasar por tu. Pero solo es que yo quiero que alguien me ayude a pasar a las diapositivas. ¿No hay ningún traído?
solamente están cortisol y los andrógenos sexuales. ¿Entendido? Por favor, tengan en cuenta esa diferencia. ¿Ya? Cortisol no estimula, perdón, ACTH no estimula la producción de aldosterona. Pásalo, por favor. Por lo tanto, la principal hormona que produce la corteza suprarrenal, ¿cuál es? Cortisol. Pero ese cortisol no se produce de forma continua, se produce a través de pulsos, secreciones en una determinada hora del día de ACTH. El punto más alto es entre las 8 y las 10 de la mañana, de secreción de ACTH y por lo tanto de qué? De cortisol. Y el otro pulso, que no es tan fuerte, es entre las 2 y las 4 de la tarde. ¿Pulso de qué? De ACTH. ¿Qué va a estimular? Cortisol. O sea, no es constante la secreción. Pero si nosotros estamos ante un evento de estrés, por ejemplo, están diciendo el examen para la otra semana y les digo, no, el examen va a ser mañana. Ese estímulo, ¿qué va a producir? Liberación de hormona corticotropa. ¿Qué va a inducir? Secreción de ACTH. Y eso te va a producir a nivel de la corteza liberación de cortisol. Tenemos un proceso infeccioso severo, una neumonía complicada, una infección urinaria complicada. ¿Qué va a producir? Liberación de CRH, ACTH y exceso de cortisol. No duermen 2 horas, 3 horas porque estudian todos los días. Tienen prácticas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y le dicen clase 3 de la mañana, ¿no? O clase 1 de la mañana. Están estresados, ¿no? ¿Qué hace su cuerpo? ¿Qué libera? Cortisol. Y de ahí están de mal humor, comen mucho, se engordan. Exceso de cortisol. Ahora, ¿por qué es importante, chicos, que aprendan esto? Porque el cortisol va a ejercer un efecto de retroalimentación negativa. ¿Sobre quién? Sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Aumenta CRH, aumenta ACTH, ¿qué va a producir por ende? Aumento del cortisol. Ese exceso de cortisol es detectado por el hipotálamo, ¿qué produce? Disminución de CRH. Esa CRH va a llegar en menor cantidad a la de la hipófisis. Esa idea de la hipófisis, ¿qué va a producir? Menos ACTH. Al haber menos ACTH, menos cortisol. Menos cortisol detecta nuevamente, hay menos. ¿Qué produce de nuevo? CRH, ACTH y así. ¿No? Pero ya vamos a ver, cuando hay demasiada porción de cortisol, que este eje se altera totalmente. ¿Vas a votar la foto? Habla aquí, entonces empieza mi clase. Ahora miren. Ahora miren. La secreción de aldosterona. Tiene que ver algo acá. No. La aldosterona es una hormona que, ¿qué es lo que hace principalmente? Retiene sodio. Y al retener los sodios, ¿qué me retiene? Agua. ¿Cuál será el estímulo para que se libere? Si pierdo sodio, pierdo agua, me deshidrato. Y tienen todos los mecanismos compensatorios. Y de ahí viene el sistema: renina, angiotensina, aldosterona. Se van en la noche a comer una pizza con sus amigos y la pizza está mal
va a producir qué? Entonces, en ningún momento, miren, en todo este ciclo de la regulación no interviene la SPH. Por lo tanto, yo la pongo a pensar y digo, si yo tengo un trastorno a nivel de la hipófisis en donde no se produce ACTH, ¿va a estar alterado la aldosterona? Pasamos, ¿no? Una pregunta, es que entre la aldosterona y la ADH, ¿quién estimula más a la absorción o reabsorción de agua? ¿Cuál es la más potente? Solo de agua. Agua, no estoy hablando de sodio. Es diferente. Acá estamos hablando básicamente del sodio. El sodio ya indirectamente al agua. Tiene agua. Entonces, principal acción de esta hormona aumenta la absorción de sodio. O sea, ¿qué hace? Primero tiene sodio y aumenta la secreción de potasio. ¿Qué pasaría si hablo en esos dos términos? Si tengo un déficit de aldosterona, o sea, mi cuerpo produce poquita aldosterona, ¿qué va a pasar con mi sodio? Se pierde. ¿Qué va a pasar con el potasio? Aumenta. Y con la tremia, lo pierde. Entonces lo vamos a ver después. ¿Ya? Pasa, por favor. A manera de resumen, vamos acá. Y eso que lo verán bien. ¿Qué hace el corticoide o el cortisol a nivel de los músculos? Destrucción, ¿no? Destrucción. Va a alisar las grandes cadenas de proteínas para que se convierten en aminoácidos. Entonces, si yo escindo, corto, fragmento las proteínas, ¿qué va a pasar con mi músculo si es que me falta o tengo mucho cortisol? Pierdo fibras musculares, adelgazamiento. Y si tengo adelgazamiento, ¿cómo va a ser mi fuerza muscular? ¿Qué va a pasar en el tejido adiposo? Global, a nivel global. Lipólisis, o sea, degradación de ácidos grasos, triglicéridos. ¿Qué va a pasar a nivel central cuando tengo mucho cortisol? De repente, hipogénesis. A nivel de hígado, gluconeogénesis. ¿Por qué es importante que se acuerden de esto? Porque si yo sé esto, voy a saber reducir cuando un paciente tiene Cushing o cuando un paciente tiene Addison, que son los extremos del trastorno de la aldosterona. ¿Qué hace la vemos acá? Bueno, eso lo hemos visto, ¿no? La cortisona y el pasto. Teniendo en cuenta esos datos previos de fisiología, estos son los principales trastornos de las glándulas suprarrenales. Exceso, déficit, como todo. Exceso de cortisol, ¿qué me produce? Cushing. Exceso de aldosterona, hiperaldosteronismo. Exceso de andrógenos en las mujeres, hiperandrógenos. Me voy al extremo, no funciona mi glándula suprarrenal, no produce suficiente hormona. ¿Qué me va a dar? Insuficiencia suprarrenal. Hago un paralelo con la tiroides. Hipertiroidismo, hipotiroidismo. ¿Ya? Pasa por favor. A ver, quiero que alguien lea el caso clínico. A ver, alguien con voz fuerte. Y analice cada uno de los datos semiológicos que hay aquí. A ver, paciente mujer, 38 años. Mujer, 38 años. ¿Por qué va a la consulta? Porque tiene vello facial y acné. ¿Es normal que tenga una mujer vello facial? Algo, ya me está llamando la atención algo, ¿no? Y
tiene acné, es normal que tenga acné a su edad. No, muy bien. Y tiene un dolor de espalda progresivo desde hace más de un año. Por eso va a la consulta. ¿Qué refiere? Periodos menstruales irregulares. Y a veces no tiene periodos durante 3 meses o más. O sea, ¿qué tiene? ¿Amenorrea primaria o secundaria? Amenorrea secundaria. En la exploración, examen físico, cara de luna llena, vello facial y acné, frecuencia cardíaca normal, presión arterial, ¿cómo está? Muy bien. Frecuencia respiratoria normal. Obesidad, extremidades, peso 55, pero mide 1,41. Está bonita. Piel fina, bien delgada, atrófica. Examen neurológico normal. ¿Qué tiene? Debilidad muscular proximal. Con todos esos datos, que son fáciles, ¿qué es? Simple, ¿no? Así es la endocrinología. Es un síndrome de Cushing. Ya vamos a ver por qué pasa. Listo, definamos. ¿Qué es Cushing? ¿Qué es un síndrome de Cushing? ¿Qué es Cushing? ¿Y qué dice? Conjunto de síntomas y signos. No dice enfermedad, ¿no? Conjunto de síntomas y signos. ¿Y por qué se da ese conjunto de síntomas y signos? Por la exposición excesiva y prolongada a la acción de los corticoides. Eso implica que si yo estoy estresado, por ejemplo, les digo, chicos, mañana hace clase la doctora Milán y pasado les tomo el examen. Se ponen nerviosos, ¿no? Tensos. Hace TH y empieza a liberar cortisol, ¿no? Pero ese exceso de cortisol yo digo, no les va a dar Cushing. No van a venir gordos, ni con facial. Tiene que ser una exposición prolongada a dosis altas de corticoides. Exposición excesiva y prolongada. ¿Alguna vez han escuchado el medicamento dexametasona? La dexametasona es el glucocorticoide más potente que tenemos. Se dice que tiene acción glucocorticoidea. Hay tabletas de 2, de 4 y de 8 miligramos. Si yo me tomo una tableta de 8 miligramos, equivale a que yo me tomara de prednisona las 10 veces de prednisona. Si yo me tomo una tableta, no voy a estar con ni pasado, ni la siguiente semana. Porque es una sola dosis. Si yo me tomo una tableta de 4 durante un mes, todos los días, sí me va a dar Cushing. Porque tiene que ser exposición excesiva y prolongada. ¿Ya? Pásalo. Y bueno, lo que hemos descrito en el caso clínico lo tenemos aquí. En porcentajes. ¿Por qué acuden los pacientes por aumento de peso? Doctora, hace 2 meses pesaba 60 kilos, ahora peso 80. Y yo como normal. Pero ¿qué también podría pensar solamente como aumento de peso y apetito normal? Pero también mi regla es anormal, no la mía. Mi regla es normal, ya no menstruo normal. Ya se me separa, ya cada mes, cada 15 días. Y me han salido pelitos en el ámbito de mí.
vamos a encontrar en lo que vamos a evidenciar en el examen físico, o típico, ¿no? Obesidad central, no es una obesidad total. Ustedes dirán, ¿y por qué central? Porque acuérdense, el efecto del cortisol, ¿qué hace en la obesidad general? Hipólisis, y en la obesidad central, hipogénesis. El mecanismo no se conoce, ¿por qué exactamente? No hay un mecanismo preciso, ¿por qué? Létoda facial, o sea, la carita roja. Eso es por la piel que se vuelve muy fina. La cara de luna llena. Redondita la carita del paciente. ¿Qué hay, mío? Hipertensión arterial. Estrías, debilidad proximal, la piel delgada, hematomas, hiperpigmentación, casi nada, ¿no? De hiperpigmentación. Pásalo. Entonces observen. Ese es el fenotipo típico de un paciente con Cushing. Obesidad central y de adelgazamiento de las extremidades. Con sus estrías, su létoda facial, su cara de luna llena, debilidad proximal de los músculos, su piel es muy frágil, fácilmente se forman hematomas, lesiones, el cuello de búfalo, típico de un paciente con Cushing. Podemos pensar, si yo veo un paciente de esta característica que pueda tener hipotiroidismo, no, con la obesidad. El hipotiroidismo no me produce obesidad central, el Cushing. Por eso esta patología es bien fácil de reconocer, simplemente sabiendo sus signos físicos. Pasa lo mismo. Este es el primer caso diagnosticado de Cushing. Antes y después. Por eso se le llama síndrome de Cushing. Un médico de apellido Cushing vio que esta paciente era una paciente de 23 años. Empezó a tener acné, hirsutismo, obesidad, fragilidad en su piel. Entonces este médico de apellido Cushing determinó que podría ser por exceso de cortisol. Y gracias a sus estudios se le dio el término de síndrome de Cushing. Esto es por tratamiento. Miren la diferencia, ¿no? Y acá está en sí las manifestaciones clínicas de un paciente con síndrome de Cushing. Pues miren la pregunta, ya está bien, lo diagnostiqué. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué me da Cushing? ¿No? Porque no todos tendríamos Cushing. Y no tenemos. Pues sí, pues no. O depende, ¿no? No lo sabemos. Depende si tenemos Cushing y no lo sabemos. ¿Ya? Pasa. ¿Qué tenemos la causa? Dos grandes grupos. Externas, internas. La causa externa, una sola. Exceso de consumo de cortisol. Exceso de consumo de cortisol. Normalmente se menciona que la dosis fisiológica de corticoide es 7.5 miligramos de prednisona al día. Que más o menos equivale a 1 miligramo de dexametasona, más o menos. Imagínense que el paciente 20 años le diagnostican artritis reumatoide o lupus, enfermedades que meritan corticoides, y no toma 7.5, pues toma 50 miligramos de prednisona al día, y lo toma ya 2 semanas. A las 2 semanas ya puede estar haciendo Cushing, ¿no? Pero es una dosis demasiado alta, ¿no? Y esta causa es la principal responsable. La causa piel. Por lo tanto, pregunta de examen. ¿Cuál es la principal causa en frecuencia de síndrome de Cushing? La causa peso. Principal. No es la única. Luego tenemos el Cushing endógeno. O sea, producción excesiva de cortisol dentro del cuerpo. Ya no que yo lo ingiero, sino mi propio cuerpo está produciendo ese exceso de cortisol. Y tenemos tres, ¿no?
una similitud fisiológica al cortisol endógeno, perdón, ¿qué hace? Efectos excesivos de corticoides. ¿No? Y estas tres son las causas de ACTH endógeno, perdón, de Cushing endógeno. Acá, por ejemplo, vamos a ver, tumor en la hipófisis, un tumor que está produciendo mucha ACTH, más de lo normal, por eso, secreción autónoma de ACTH, independiente. Este no tiene control, no importa, sigue produciendo ACTH. ¿Qué va a estimular? Mucha producción de cortisol. Pero al haber mucho cortisol, ¿qué debe haber normalmente? Menos ACTH, ¿no? ¿Sí? Pero como es una producción autónoma, por su cuenta, no tiene control. Y está, al haber hipófisis, sigue produciendo ACTH. Y se vuelve un círculo vicioso. ¿Cuál es la causa? Tumor, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Sacar el tumor. Y el Cushing se arregla. Vamos a la siguiente. Acá. Miren, acá en este caso, la glándula hipófisis está normal. Produce cortisol normal. Responde a la función de ACTH. ¿Cuál es el problema? El ACTH se produce de forma autónoma, ya no acá, sino en otro órgano diferente. Pulmón, páncreas, o sea, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, que producen ACTH ectópica. Y esa ACTH que va a estimular a la glándula suprarrenal, que va a producir como efecto aumento de cortisol. Pero este cortisol que se produce, ¿a dónde va a llegar? A la adenopófisis. Esa adenopófisis, ¿qué va a pasar? Menos ACTH. Pero acá hay algo pues, que está produciendo de forma independiente y se ve un círculo vicioso. ¿Cuál es el tratamiento? Sacar el tumor. ¿Está entendiendo, chicos? ¿Sí? Listo. Hipófisis normal, no hay tumores. Me voy a la otra cosa. Un tumor, especialmente un adenoma en la corteza suprarrenal, que me va a producir cortisol de forma autónoma e independiente. Mucho cortisol de la propia tumoración, más el cortisol de la estimulación por la ACTH normal. Suman los dos, que me va a dar mucho cortisol, ¿verdad? Llega la adenopófisis, que tiene que pasar, disminuir la ACTH. Está bien, disminuye. Pero hay un tumor pues, que le está produciendo igual, ¿no? O más, en mayor cantidad. Se ve un círculo vicioso. Tratamiento aquí, sacar el tumor de la glándula suprarrenal. Y aquí el tratamiento, dejar no, ya no, más la dosis de todo. Si yo lo dejo, se da insuficiencia suprarrenal y el paciente se puede morir. Dependiendo del tiempo de exposición. Cuando un paciente tiene Cushing, su eje, este eje, ya está, digamos, anulado. Y para que se recupere 1 a 2 años. No se quita de golpe. Porque si lo quitas de golpe, haces una insuficiencia suprarrenal. Grave. Entonces, Entonces, una insuficiencia suprarrenal, Cushing elevada,
de los endógenos, ni hablar de Cushing. Vamos a la clínica. Analicemos, ¿ya? Porque por clínica yo puedo deducir cuál es la causa. Solo por clínica. El más común es este. El monotipo Cushing típico. Ya, ya. Va a haber hiperglicemia, ya saben por qué, ¿no? Aumenta la gluconeogénesis, por lo tanto mayor glucosa en sangre. Pero hay hipopigmentación. ¿Sí tienen hipotipo? No hay ACTH. No hay ACTH. La ACTH está disminuida. Y por lo tanto, no hay pigmentación. ¿Por qué? Porque la ACTH tiene mucha similitud estructural y funcional con la MSH. Con la pro-opio-menocortina. Al haber menos ACTH, ¿qué va a pasar con la pigmentación? Ahí. Me voy acá. ACTH, hipofisiario. En este caso, ¿por qué hay mucho cortisol? ¿Por qué hay mucha ACTH? ¿Quién produce demasiada ACTH? La hipófisis. ¿Cómo está la pigmentación? Hiperpigmentación. ¿Dónde se presenta la pigmentación? Ya lo vamos a ver. No te preocupes, hay imágenes. Entonces, miren, ¿puedo diferenciarlo? Estos dos tipos, clínicamente sí, solamente por eso. Solo para la presencia o ausencia de pigmentación. Y si es el paciente también se nota la Vamos al Cushing ectópico. En el Cushing ectópico, hipófisis normal, produce ACTH normal, suprarrenal normal, ¿no? Produce cortisol normal. El problema es que hay un tumor fuera que produce mucha ACTH. ¿Y qué vamos a tener como clínica? No existe el morfotipo Cushing. No tiene la típica clínica de Cushing. Pero sí hay que hipertensión, hiperpigmentación por el exceso de ACTH. Y el último, el tumor productor de cortisol. Morfotipo Cushing, pero ¿qué hay? Hipopigmentación. O sea, la clave, si se dan cuenta, ¿qué es? La pigmentación de la piel. Yo puedo deducir cuál es la causa de Cushing solo por la clínica. No vamos a entrar en detalles acá, ¿ya? Porque esto es laboratorio. Digo que ustedes recién están viendo, ¿no? Es un laboratorio. Ya han visto ya. No se van a confundir. Mi objetivo no es que se confundan. Mi objetivo es full clínica. Pásalo un poco. Bueno, como les dije hace un momento, y debo hacerlo más tarde para que se puedan anotar sus cosas. Miren, tengo acá estas pequeñas líneas a nivel abdominal. Son famosas estrías rojovinosas. Acá se ve con mayor claridad, ¿no? Bueno, acá son pequeñas zonas de hematomas, ¿no? Por la fragilidad de la piel. Pásalo. Miren, diferentes fenotipos de Cushing, ¿no? Diferentes edades. Miren la obesidad. En algunos sí se pueden ver las estrías, ¿no? No sería por las mismas, ¿no? Ya, cuando desde la clase lo van a poder ver mejor. Pásalo. Sí, porque generalmente son unas estrías de color violáceo. Uno, porque hay fragilidad capilar. Dos, porque la piel se desgasta. Y tres, porque en esas zonas hay ciertos depósitos de sustancias de tejido conectivo donde ácido
es una intoxicación alimentaria, ¿no? Es una gastroenteritis, es una salmonelosis, es una tifoidea, ¿no? Pero dice, presenta antecedentes de fatiga progresiva, malestar y falta de apetito desde hace varios meses. Esa su enfermedad no es 16 horas, su enfermedad son meses. Tiene calambres abdominales, o sea, dolor abdominal, y ha perdido 6 kilos de peso. Porque diría, no, ese paciente tiene hipotiroidismo. Se podría confundir, ¿verdad? Por la baja de peso, de repente, ¿no? Hipertiroidismo, perdón. ¿No? Puede ser, ¿no? Al examen, miren, frecuencia cardíaca sí. ¿Ah? Ya, no necesariamente. Al examen, frecuencia cardíaca sí. Presión arterial, 168. Pero de pie, 850. ¿Qué se llama eso? Hipotensión ortostática. Bajo. Piel bronceada. Aspecto enfermizo y deshidratado. Manos, miren, manos, superficies extensoras, pecho y espalda bien bronceados. A eso me refiero con la hiperpigmentación. Exploración cardíaca normal, exploración abdominal, sensibilidad difusa a la palpación y nada más. ¿Sistema nervioso? Normal. ¿Y diagnóstico? Addison. ¿Qué fue la de Addison? Los vómitos y la diarrea son típicos de la enfermedad de Addison por el déficit de aldosterona. Y eso actúa ahí en una serie de receptores que se juega con otros mecanismos y se producen los náuseas. Pásalo. Listo. Entonces, ¿qué es la insuficiencia suprarrenal? Es un cuadro clínico que se produce por la deficiencia de corticoides. Con o sin deficiencia de aldosterona. Puede ser con déficit de aldosterona, con déficit de andrógeno, pero también puede ser sin solamente disminución de cortisol. Pasa. Y esto quiero recordar muy bien. No es una enfermedad aguda. No es una enfermedad que yo lo voy a detectar con 2 días de enfermedad o con una semana de enfermedad. Yo lo voy a pensar cuando el paciente tenga por varios meses de evolución esos síntomas que estamos viendo. Entonces, si un paciente le viene a la consulta, náuseas, vómitos, dolor abdominal, voy a pensar de frente, ¿Addison? No. Si el paciente me viene, doctor, tengo dolor abdominal y tengo calambres. ¿Cuánto tiempo está? 2 días. Voy a pensar en insuficiencia renal. Pues el paciente viene, he bajado de peso ya en los últimos 2 meses, casi todos los días me duele mi barriga, me siento muy débil, no quiero hacer nada. Y he notado que mi piel se está cambiando de color. Y eso es 5 meses, ¿qué puede ser? Addison. ¿Qué me produce el déficit de cortisol? Anorexia, baja de peso, náuseas y vómitos, dolor abdominal, la hiperpigmentación, hipoglicemia, debilidad. Es que al no haber cortisol va a haber mayor producción de ACTH. ¿Y ese exceso de ACTH qué produce? Al no haber cortisol, no va a haber quien degrade proteínas, no va a haber quien degrade tejido adiposo, no va a haber quien forme nueva glucosa a partir de los compuestos. ¿Cómo va a estar la glucosa en sangre?
condición, ¿cómo voy a estar? Mareado. ¿Cómo voy a estar? Deshidratado. ¿Qué va a pasar con el sodio en sangre? ¿Alto o bajo? Bajo, con adrenalina. ¿Potasio en sangre? Aumentado, hipercalemia. Y la hipercalemia me produce acidosis metabólica. Y en el caso de que haya déficit de andrógenos, en las mujeres esto, disminución del vello axilar, disminución del vello púbico, disminución del vello. Y es muy poco frecuente. Esto es la clave de insuficiencia suprarrenal. Insidioso y progresivo. Una semana no lo voy a detectar. Un mes, no, varios meses de evolución. Para poder pensar en insuficiencia. Hace 4 meses llegó a emergencia una paciente que vivía en Magdalena. Siempre, desde el año pasado, dolor abdominal en el epigastrio. Siempre lo atribuyen gastritis. No se preocuparon en hacer otra análisis. Era omeprazol, seguía el dolor, ranitidina, seguía el dolor. Hicieron endoscopía, no había nada y seguían con dolor. Pero en los últimos 3 meses antes del ingreso, náuseas persistentes, vómitos, leucotomía vomitaron, había baja de peso, la lengua era negra, rasgos negros, pliegues axilares ya con mayor pigmentación, cuello de pigmentación, ingles pigmentados. Le hacemos su gasometría, sodio tenía, si mal no recuerdo, 120, potasio tenía 6. Presión 70-40. ¿Qué era? Madison. Le hicimos los cambios de hormonas, cortisol bajísimo, ACTH volando. Digamos a los tutoriales. Dimos tratamiento, llegó después a la consulta de 3 meses, que no había nada, había subido de peso, presión 160. Pasa. Y acá tenemos un esquema de presión estatal de análisis. ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente? Hiperpigmentación, baja de peso, hipotensión ortostática, debilidad, astenia y trastornos hipertróficos. ¿Ya? ¿Pasamos? Bueno, ahí no se ve. A nivel de los pliegues cutáneos, mayor hiperpigmentación, igual al nivel de los pliegues interdigitales, no se ve muy bien. Acá es a nivel umbilical, acá es a nivel del cuello. Ya en las diapositivas con el espacio lo van a poder ver mejor. No se puede ver bien. La luz. Estas son imágenes de tomografía. Acuérdense que la glándula suprarrenal se encuentra encima del polo superior del riñón, con un triangulito sobre él. Y acá, por ejemplo, vemos, no se ve, ¿no? No se ve. No es con mucha luz. Acá tenemos una lesión, una infección parasítica, una infección micótica que está afectando al glándula suprarrenal. Acá, por ejemplo, vemos, miren, todo esto es una metástasis. Una masa, ven acá. Metástasis de la suprarrenal. Acá, por ejemplo, vemos una hemorragia de la glándula suprarrenal. Y acá, por ejemplo, vemos tuberculomas, una tuberculosis de la glándula suprarrenal. Pásalo. Entonces vamos a ver causas. ¿Por qué se da la insuficiencia? Tampoco no se da nada. Acá no tiene nada que ver que es una corticoidea. Lo primero que hago cuando pasamos un corticoide es pushing. Si yo lo dejo el corticoide, sí, me puede dar insuficiencia suprarrenal. Causas primarias y causas secundarias. ¿A qué se refiere primaria? Que la afectación está solo en la glándula suprarrenal. ¿A qué se refiere secundaria? Hipófisis. Terciaria, hipotálamo. Principal causa de insuficiencia suprarrenal, adrenalitis autoinmune. Por algún motivo, el sistema inmunológico empieza a atacar a la glándula suprarrenal y empieza a destruir. A destruirla, ¿qué va a pasar? No va a haber tejido que forme cortisol y el testosterona, que va a dar insuficiencia suprarrenal.
Tercera causa, neoplásica, metástasis, cáncer de pulmón, mama, limón, colon, estómago, etc. Otras menos frecuentes, esta es la más común, de las menos frecuentes, la hemorragia. ¿Qué reproduce todo esto? Destrucción de la glándula suprarrenal y por ende disminución de la producción de cortisol y aldosterona. A esta enfermedad de insuficiencia suprarrenal que se produce en la glándula que se denomina enfermedad de Addison. Entonces cuando escuchen enfermedad de Addison, ¿qué significa? Glándula suprarrenal destruida por cualquiera de estas cosas. La causa de repente no está en la suprarrenal, funciona perfecta. La causa está en hipófisis. Entonces tenemos la secundaria. Y acá viene un punto importante. Puedo diferenciar insuficiencia suprarrenal primaria de secundaria clínicamente, sí, por esto. Tiene que ver mucho con esto. Exceso de ACTH, te pintas de tu piel, se pigmenta. Déficit de ACTH, te despintas, te despolarizas. Entonces, si yo tengo un paciente con toda la clínica de insuficiencia suprarrenal y está hiperpigmentado, ¿cuál de las dos es? Primaria. Si no tiene pigmentación y su piel está de color normal, en relación a qué? Al déficit de ACTH. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Cuál es la frecuencia de una primaria y una secundaria? La más común es esta. La primaria, en el caso de insuficiencia primaria. En insuficiencia suprarrenal, la causa principal es la primaria. Y dentro de las primarias, esta es la más común. En la secundaria, lo más común es esto. O sea, el Cushing se puede llevar también con insuficiencia suprarrenal. Y luego tenemos pues tumores, ¿no? Y total, ángulo de hipófisis, inflamación de la hipófisis. Vamos al otro extremo ahora. Exceso de aldosterona. Muy raro esta patología es rarísima. Más o menos su incidencia es 1 a 2 casos cada 100.000. Es bien rara. Y para los trastornos primarios, hasta el momento nunca he visto un caso. Eso solamente se produce un exceso de aldosterona en sangre. Nada más, acá el cortisol es anormal, andrógenos normales, solo es exceso de aldosterona. ¿Y cómo yo lo puedo detectar o pensar? En esto. Yo tengo un paciente hipertenso que de repente no me responde a los antihipertensivos habituales y su presión sigue alta. ¿Qué tengo que pensar? Que es de origen endocrino su hipertensión arterial. Porque puede ser aldosterona que hace que regula la presión arterial, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos mucha aldosterona? Va a haber mucha presión. Paciente hipertenso que no responde al tratamiento convencional, lo primero que tengo que pensar que es hiperaldosteronismo primario. Y en algún momento ustedes han hecho clases de hipertensión, ¿no? Han visto primaria y secundaria. Y una de las causas de hipertensión secundaria, ¿cuál es? Hiperaldosteronismo primario. Quiero que tengan en cuenta algo más. Porque la aldosterona previamente ¿quién lo regula? La renina, angiotensina, aldosterona. Menos renina, menos angiotensina, menos aldosterona. Más renina, más angiotensina, más aldosterona. Eso es lo normal, ¿no? Pero en este caso no. Acá esta producción es independiente de renina, no tiene nada que ver. O sea, es como que de su cuenta la glándula produce aldosterona de forma autónoma. Pasa lo mismo.
Entonces, ¿cuál es la clínica? Hipertensión arterial. Como hay hipocalemia, el paciente va a sufrir calambres, dolores musculares. Y en una gasometría vamos a notar alcalosis metabólica. La pregunta es, ¿por qué se produce testosterona? Por tumores. Un adenoma suprarrenal, fruto de aldosterona. Es independiente. Ese tumor hace que se produzca aldosterona de forma independiente. A esta enfermedad se le llama síndrome de Down. Producción excesiva, autónoma de aldosterona por un adenoma. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Down. Y la otra causa menos frecuente es hiperplasia microneuronal bilateral. Como les digo, esta enfermedad es rarísima. La incidencia es muy baja. Y va a encontrar un tipo de aldosteronismo, pero al menos para que tengan en cuenta. Hipertensión arterial que no mejora con antihipertensivos. No es que no para ver las causas del hiperaldosteronismo primario. Una causa idiopática que nunca se llega a saber cuál. El adenoma. Y a veces, ¿no? Por consumo de corticoides. Y toda la clínica. Hipertensión, hipocalemia, temblores, calambres musculares, debilidad. Y finalmente, ya para terminar, exceso de andrógenos. Claro que la cantidad de andrógenos que produce la testosterona es bajísima, ¿no? Principalmente los andrógenos son regulados por las gónadas. Pero en la mujer sí es importante, porque un exceso de andrógenos sí va a producir cambios. En el varón no se va a notar, pero en la mujercita sí. ¿Qué es el hiperandrogenismo? Aparición de caracteres sexuales masculinos exagerados. ¿Debido a qué? Producción excesiva de andrógenos suprarrenales. Estoy hablando acá de mujeres, ¿ya? Pacientes mujeres. En el varón no se va a notar, porque el varón puede ser el principal órgano regulador de hormonas sexuales masculinas, sus testículos. En cambio, la mujer no. Si hay un exceso de andrógenos, sí va a ser notorio sus cambios físicos. Pásalo, por favor. ¿Qué síntomas? ¿Por qué va a venir la paciente? Hirsutismo, lo mismo que el Cushing, ¿no? Pero acá solamente es sobre andrógeno. Acá no hay vejiga central. Acá no hay acné. ¿Qué más va a ver? Alopecia. ¿Qué era la alopecia? Pelea del cabello. Intensificación del deseo sexual. Y alteraciones musculares. Y en el examen físico, el principal signo es aumento del tamaño del clítoris en la mujer. Por el exceso de hormonas. El clítoris es similar a qué órgano elevado. Al haber más hormonas, va a producir mayor crecimiento de sexo. Va a cambiar el tono de la voz. Una voz más gruesa, más ronca, menos femenina. Las glándulas mamarias van a disminuir de tamaño. Y finalmente, lo mismo. Este síndrome de hiperandrogenismo, básicamente la principal causa es esta. Hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, el paciente ya nace con esta patología. Y a medida que va creciendo, la niñita va a desarrollar esta sintomatología. Luego tenemos tumores de la glándula suprarrenal. Pero ojo, eso solamente es exceso de andrógeno. Acá no tiene nada que ver exceso de cortisol o exceso de aldosterona. Solamente es exceso de andrógeno. Para finalizar, chicos, y para concluir, más importante que se acuerden, Cushing, aviso y el hiperaldosteronismo primario. Claves del Cushing, principal causa, iatrogenia. Del Cushing,
causa endógena la enfermedad del metabolismo, o sea, el tumor productor de ACTH. ¿Sí? La clínica ya sabe, ¿no? Obesidad central, cardiopatía, estrías, hipertensión, hiperglicemia, debilidad. Me voy al exceso de aldosterona, hiperaldosteronismo. Cuando pienso en hiperaldosteronismo, hipertensión arterial permanente que no mejora con hipertensivo. Me voy, cuando sospecho hiperaldosteronismo, alopecia, hirsutismo, amenorreas, aumento del clítoris, voz ronca, disminución del tamaño del órgano vocal. Y me voy al déficit. ¿Cómo se llama el déficit? Insuficiencia suprarrenal. La primaria, ¿cómo se llama? Enfermedad de Addison. ¿No? Principal causa de enfermedad de Addison. Principal causa de enfermedad de Addison. La hepatitis autoinmune. Síntomas: baja de peso, debilidad, astenia, náuseas, vómito, dolor abdominal, hipotensión estática, hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia. Acuérdense, la enfermedad de Addison es inicio insidioso, curso progresivo, a lo largo de varios